Excelente, mi amor.
Buenas noches a todos y todos. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Excelente. Sí, licenciado. Excelente. En 3 segundos empezamos la clase. Denme un minutito, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Se encuentran bien? Sí, estamos bien, gracias. Excelente. Hoy vamos a avanzar una primera parte de lo que es este tema, que está referido específicamente a lo que es el diagnóstico organizacional. Este es uno de los temas más importantes que van a tener, no solamente en la materia, sino yo me atrevería incluso a decirlo en lo que es su vida profesional. El tema del diagnóstico organizacional es fundamental, es vital, es uno de las cosas esenciales que tenemos que hacer nosotros los administradores o las administradoras. Entonces, yo voy a tratar de correr un poquito la parte metodológica e instrumental. Hoy se va a ser necesario específicamente, o a partir de acá se va a ser necesario que tengamos algunas clases y que tengamos una clase a que ustedes enciendan sus cámaras y en muchos casos incluso se va a ser necesario que ustedes tengan la posibilidad de trabajar en línea. Vamos a ver incluso si se hace necesario que nosotros pues utilicemos otra plataforma, no solamente la del Zoom. Entonces, estoy analizando un poco esto, pero este tema es fundamental. Espero que a ustedes les sea de mucha utilidad. Estoy pensando a su vez, es más, ustedes me han motivado a que yo haga videos previos. Voy a hacer videos cortos y los voy a subir en el Zoom, en el canal de YouTube, y estas clases solamente quiero dedicarlas para que ustedes se permitan pues asistencia técnica o algún tipo de coaching sobre lo que estamos haciendo. Entonces, voy a tratar de que sea para la siguiente semana, sino para la subsiguiente semana. Quiero que ustedes tengamos esta lógica que les digo, subir previamente los videos y luego ya pues tener estas clases de asistencia técnica. ¿Listo? Entonces, por favor, espero que les sirva de mucho provecho esto. Este es uno de los temas más importantes. Lamentablemente tenemos tan poco tiempo en esta materia, pero este es uno de los temas más importantes que ustedes van a poder tener dentro de todo lo que es nuestra profesión. A ver, el tema del diagnóstico, vamos a focalizarnos en estos 4 puntos que tienen que ver con lo que es la importancia, la metodología, la elaboración básicamente de dos herramientas, y el último punto que va a estar referido a, por ejemplo, a todo lo inherente a qué conclusión llegamos y qué es lo que tenemos que hacer a partir de los 3 puntos que hemos utilizado. Es más, todo lo que hemos visto hasta la anterior clase que hemos tenido, todo se tiene que aplicar, bueno, gran parte de esto se tiene que aplicar en lo que es este tema. El que hemos visto tipo organigrama, formas de departamentalización, especialización del trabajo, etcétera. Las etapas que hemos visto, por ejemplo, escuchaba en el pasado que me decía el licenciado, cuando vamos a desplegar este conjunto de etapas, todo lo vamos a ver en este tema, o es más, vamos a empezar a verlo. Entonces acá yo requiero que ustedes
en función de lo que hemos avanzado en el tema 1 y 2, me demuestren que ustedes han entendido y comiencen a utilizar lo que es más importante todavía, ¿no? Que en función a la empresa u organización que ustedes han escuchado, pero que han elegido, que ustedes tengan la posibilidad de, en función al problema que han identificado, de resolverlo con todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, es un tema que espero les guste. La verdad que yo antes no desarrollaba este conjunto de herramientas, lo hacía más allá en el momento práctico. Ahora me he visto obligado a pues estructurarlo y hacer presentaciones que espero que a ustedes les sean de mucha utilidad. Entonces, el primer aspecto tiene que ver con lo que es el concepto de la importancia, y aquí quiero un poco detenerme para que ustedes entiendan a qué se refiere el diagnóstico organizacional como tal. El diagnóstico es el proceso administrativo que está referido a hacer un análisis de la situación que tiene actualmente una organización como tal, en un determinado momento. El diagnóstico organizacional abarca específicamente que nosotros podamos identificar cómo está la organización o la empresa en un determinado momento al interior, y considerando variables y factores de eso, lo que es el entorno general y lo que es su entorno específico. El diagnóstico organizacional muchas veces se hace para entender cómo está una organización como tal, cómo está una empresa como tal, o incluso se lo utiliza como un proceso para identificar, por ejemplo, aquellos problemas con precisión y resolver estos problemas como tal. Entonces, eso es el diagnóstico. Por lo tanto, ¿por qué yo les decía que el diagnóstico es fundamental? Porque el diagnóstico es lo que ustedes tienen que hacer al iniciar cualquier trabajo. Al asumir cualquier responsabilidad, están obligados a hacer un diagnóstico. ¿Ok? Entender cómo está, qué está bien, qué está mal, ¿ok? En qué se puede mejorar, cómo no se estaba haciendo, cómo debería hacerse. Y esto no es un tema de asumir responsabilidad, sino justamente de tener claridad en qué cosas se tienen que hacer y qué cosas no se tienen que hacer, o incluso tengamos que seguir haciéndola como tal. Y luego, en función al diagnóstico, tenemos claro lo que es el análisis organizacional como tal. Y cuando hablamos de lo que es el análisis organizacional, estamos hablando básicamente de, a partir del entendimiento del problema o una situación dada, entender si la estructura está contribuyendo a los objetivos o prioridades que tiene una empresa como tal. ¿Ok? Entonces, el análisis organizacional tiene que verse de una perspectiva causal. La estructura de la empresa está contribuyendo a cumplir los objetivos o no está contribuyendo. Y aquí un aspecto nodal. ¿Por qué no está contribuyendo? Entonces, el diagnóstico y el análisis están sumamente ligados. Tú, para llegar a diagnosticar algo, tienes que analizar previamente algo. Entonces, ¿ustedes han ido alguna vez al médico? Asumo que sí. Cuando ustedes van al médico, el médico le hace una serie de análisis, y en función a los análisis establece recién su diagnóstico, ¿no? Entonces, hágase examen X, examen Y, examen Z. Y una vez que ustedes hagan sus análisis, los revisa los informes y los estudios, y a partir de este le diagnostica: usted, señor paciente, tiene esto. Y a partir de que diagnostica, empieza a establecer pues un plan o una propuesta de mejora. Es exactamente lo mismo lo que hacemos nosotros los administradores, bajo esta lógica. No me refiero a realizar a la parte médica como tal. Entonces, se hace el análisis para establecer un diagnóstico, y el diagnóstico tiene que ver con la posibilidad de analizar específicamente una situación dada de una empresa o organización como tal en un determinado momento. Puede ser motivada por un problema, puede ser motivado para el conocimiento de qué está mal o qué está bien o qué se puede mejorar, y tiene que ser interna y en función a su entorno general y a su entorno específico. Eso es lo importante de lo que es el diagnóstico. ¿Por qué es importante hacer un diagnóstico como tal? Porque nosotros tenemos que optimizar el funcionamiento de la estructura organizacional. Equivale a decir esto que tiene que producirse los bienes y servicios que se requiere el mercado, que requiere el cliente, que requiere el usuario como tal. Pero a su vez, garantizando que los productos, estos bienes y los servicios, sean con las características que demanda este mercado como tal. Entonces, necesariamente estamos hablando de que la estructura tiene que contribuir justamente a que el cliente esté bien, ¿ok? Que identifiquemos, por ejemplo, que las áreas o las unidades o las gerencias o las diferentes jefaturas, unidades, no hagan lo mismo.
porque a veces muchas veces hacen lo mismo, ¿no es cierto? Justamente para definir qué tiene que hacer esta instancia y qué no tiene que hacer estas otras instancias. ¿Qué es lo que tiene que hacer justamente esta parte y qué no tiene que hacer? O incluso identificar aquellos aspectos que no deberían hacerse y sí se hacen. ¿Ok? Entonces, mire, hay que hacerles sellar a esta persona, pero ¿y por qué? ¿Es fundamental? No, entonces no lo hagas. Entonces, este conjunto de aspectos es fundamental, ¿ok? Para, la organización o la empresa, y eso tiene que ver específicamente con lo que es el diagnóstico. El diagnóstico nos permite a nosotros justamente establecer mejores formas, reducir justamente o aprovechar al máximo los tiempos, establecer los aspectos más relevantes en el funcionamiento y en el trabajo como tal y aquellos aspectos que no son fundamentales como tal. Entonces, esto tiene que ver con lo que es el diagnóstico organizacional. Espero que ustedes hayan podido interiorizar. Algunos otros conceptos que tenemos que comenzar a asimilar, por ejemplo, el área organizacional, uno tiene que ver con lo que es el área organizacional. Y cuando hablamos del área organizacional, estamos hablando de esa parte de la estructura, ¿ok? Que tiene una unidad cabeza y tiene un conjunto de unidades dependientes de estas. Entonces, ¿a qué se refiere el área organizacional? Por ejemplo, a lo que es una gerencia. La unidad cabeza es el gerente y las otras unidades son las unidades conformantes. Entonces, un área organizacional tiene que ser, por ejemplo, las gerencias, las direcciones como tal. ¿Y al interior tienen unidades? Sí, tienen unidades. Por eso se refiere básicamente a área organizacional. Y a su vez, ¿qué entendemos por unidad? La unidad es la dependencia que tiene básicamente una instancia organizacional y en función a la que se establecen objetivos, funciones, responsabilidades como tal. ¿Ok? Y es fundamental acá que nosotros tengamos como conocimiento lo que es el ámbito de competencia. Cuando hablamos de lo que es el ámbito de competencia que tienen el área y la unidad, nos estamos refiriendo a las atribuciones que son de su responsabilidad de un área y no son de otra área. Entonces, es competencia de marketing, todo lo inherente a marketing. Nadie más tiene que hacerlo. ¿Ok? Entonces, de producción, exactamente lo mismo. Cuando hablamos específicamente de las funciones, tiene que ver este aspecto como tal, tiene que ver con el conjunto de actividades que tienen que hacer estas instancias, pero tienen que específicamente estar desprendidas de lo que son sus competencias o sus atribuciones. Entonces, ¿quién tendrá que hacer, pues, quién tendrá que hacer la planificación de ventas? ¿Es una función? Sí, pues marketing. ¿Quién tendrá que hacer investigaciones de mercado? Pues marketing. Entonces, a eso se refieren específicamente las funciones. Y dentro de esto es fundamental que, yo sé que ya lo había comentado en el pasado, pero vuelvo a recalcarlo acá porque va a ser un aspecto fundamental que vamos a considerar en el diagnóstico, es el referido a lo que es la autoridad funcional y la autoridad lineal. Entonces, la autoridad funcional tiene que ver específicamente como aquella facultad que tiene una instancia organizacional, esta instancia como tal, ¿ya? A partir de normar, dirigir y controlar un conjunto de actividades que son propias de su responsabilidad. Entonces, la gerencia de marketing no está por encima de la gerencia de producción. En un momento dado les expliqué a ustedes. Pero solamente marketing, la gerencia de marketing, tiene que hacer todo lo inherente a marketing. Si producción quiere hacer una propuesta de marketing, tiene que hablar específicamente como marketing. Si producción quiere implementar algo de marketing, tiene que darle luz verde la gerencia de marketing como tal. Y la autoridad específicamente lineal viene a ser aquella autoridad que emerge a partir de lo que es la responsabilidad que tiene una unidad cabeza sobre las otras unidades dependientes. Entonces, tenemos pues al gerente o la gerencia de marketing que es responsable de o tiene su autoridad lineal de lo que es, no sé, la unidad de investigación de mercado o la unidad de inteligencia de mercado como tal, ¿no? Dentro de lo que son los relacionamientos, hay tres tipos de relacionamientos, que son los de complementación, cuando necesitamos necesariamente el concurso de otra institución como tal, de relación funcional, cuando justamente necesitamos la posibilidad de que nos apoyen de una perspectiva exclusivamente funcional, y de tuición, cuando nosotros tenemos la posibilidad de controlar una instancia o una empresa, aunque no esté bajo nuestra dependencia como tal. Entonces,
Estos aspectos que tienen que ver con lo que es el conocimiento de área, la unidad, el tipo de ámbito, competencia, funciones y autoridad funcional y lineal son fundamentales para lo que vamos a avanzar de aquí en adelante. Metodología, vamos a ver lo que es la metodología, lo que es el análisis del entorno y el análisis interno como tal. A partir de lo que estamos hablando, nosotros tenemos que hablar en términos concretos de dos tipos de análisis. El análisis de los factores externos y el análisis de los factores internos. No quiero hacer referencia a ninguna metodología ni ninguna herramienta en este caso, que yo sé que ya la hemos empezado a conocer. Sin embargo, porque quiero que ustedes acá primero me comiencen a entender, a internalizar estos aspectos, y a partir de esto, más adelante les va a hacer, la comprensión de esto les va a facilitar específicamente pues los tipos de análisis y diagnóstico que vamos a hacer. Cuando hablamos de lo que son el análisis de los factores externos, nos estamos refiriendo específicamente a aquel conjunto de factores que son ajenos, externos, exógenos, como ustedes quieran determinarlo, a la organización o la empresa, y que condicionan el medio ambiente, el entorno general y el entorno específico de la empresa como tal. Aquí nos hemos permitido, por ejemplo, ejemplificar como son los factores políticos, los factores sociales, culturales, tecnológicos, ecológicos, de mercado, de competencia como tal. Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis y un diagnóstico. Sí, tenemos que hacer un análisis y diagnóstico. Por lo tanto, el diagnóstico organizacional asume que nosotros tengamos que analizar el conjunto de factores y variables que son del entorno general y del entorno específico. Acá me permito colocar con letras rojas que ustedes vean el tema número 1, el tema referido a lo que es la empresa o institución como organización, específicamente el punto, la organización y su entorno, donde nos permitimos, pues, desarrollar ampliamente esos aspectos, ¿no? A su vez, el diagnóstico y el análisis organizacional tiene otro componente como tal, y es el referido a lo que son los factores internos. Y el referido a lo que son los factores internos se refiere a todos aquellos conjuntos de variables, condiciones, ya que son al interior de la empresa u organización como tal, que están bajo el control de la empresa, ¿ok? Pero a su vez que condicionan el desarrollo de la organización y de la empresa como tal, ¿ok? Entonces, estos primeros, el factor externo, no está bajo el control de la empresa, o es muy raro que estén bajo el control de la empresa, son externos a la empresa como tal, ¿listo? Y son parte del entorno general y parte del entorno específico. Y los factores internos son al interior de la empresa, están bajo el control de la empresa, y la empresa, por lo tanto, puede tomar decisiones al respecto como tal. Tenemos un conjunto de ejemplos, como ser la estructura, su ubicación, los recursos, las redes, etcétera, como tal. El diagnóstico, ojo, reitero acá, el diagnóstico implica que nosotros hagamos, pues, el diagnóstico considerando los factores externos y los factores internos. Y este punto que hablamos de la organización y su entorno, vamos a utilizarlos en este tema cuando realicemos el diagnóstico como tal. Y justamente acá me permitía considerar específicamente, por ejemplo, los aspectos que tienen que ver con las variables externas, ¿ya? Y cuál es el propósito de todo esto. Y aquí un poco extraía, por ejemplo, las variables y los factores que ustedes hemos visto en el punto referido a lo que es el tema número 1, ¿no? Y a su vez también me he permitido acá, pues, incluir una etapa que más adelante la vamos a desplegar, que tiene que ver con, por ejemplo, que nosotros escojamos las variables ambientales claves. Y cuando hablamos de las variables ambientales claves, tenemos que identificar dentro de los factores las variables que nos pueden afectar o nos están afectando. Seleccionar las fuentes de información que nos permitan analizar estas, predecir el comportamiento de estas variables, construir una matriz, y a partir de esta puedes establecer un conjunto de aspectos competitivos que nos pueden afectar como tal. Que no se preocupen, que esto lo vamos a hacer más adelante. Y dentro de lo que es el análisis interno, pues estamos refiriéndonos específicamente a aquel conjunto de variables que, como les decía yo, si bien están condicionadas por el entorno general y el entorno específico, aquí me permito colocar las variables de entorno general y entorno específico, pero tienen que ver con este conjunto
de variables que son parte de la empresa. Identifíquese o asúmase que este recuadro de fondo celeste más claro, pues tiene que ver con lo que es la empresa, y dentro de la empresa está la gerencia general y están las otras funciones administrativas que necesariamente son de competencia y están bajo el control de la empresa como tal. Dentro de esto tenemos nosotros algunas metodologías y algunas herramientas como tal que nosotros vamos a utilizar en lo que es el diagnóstico. Ustedes ya habían conocido en el pasado, si no me equivoco, les pedí que analicen el PES o parte del FODA, y a su vez era si no me equivoco, también tenían que ver con lo que es el llamante de Porter, ¿no? Entonces, estas metodologías y herramientas son específicamente las referidas o las más conocidas dentro de lo que es el diagnóstico organizacional. ¿Ya? Son las más conocidas y son las más relevantes y son las más importantes. ¿Y cuáles son estas? El FODA, la metodología del IO y la galería de arte. Entonces, ¿qué es el FODA? El FODA viene a ser una herramienta que nos permite a nosotros analizar un conjunto de variables que, complementando incluso justamente con otras, podemos permitirnos hacer un análisis de tendencia, un análisis de posible comportamiento, y a partir de esto, pues, identificar, por ejemplo, la situación actual de una empresa, ¿no? Contiene específicamente el análisis de dos tipos de factores internos y dos tipos de factores externos que tienen que ver con cada uno de los factores y su nombre viene justamente la F de fortaleza, la O de oportunidades, la D de debilidades y la amenaza y la A de amenaza. Entonces, si ustedes ven, la primera letra hace referencia a su nombre, que es lo que es el FODA, ¿no? Dentro de estos factores, acá se identifican los aspectos internos que son positivos y que condicionan de manera positiva a la empresa, se denominan fortalezas. Aquellas variables que son internas y controlables y que afectan de manera negativa a la empresa son consideradas como debilidades. Dentro de lo que son los factores externos, por lo tanto, no controlables para la empresa, se denominan aquellos aspectos que son positivos y que nos pueden beneficiar como empresa, oportunidades, y aquellos que son negativos, pues, o significan, por ejemplo, un riesgo o probabilidad de que nos generen en situaciones o estadios negativos, se le denomina amenaza, ¿no? Esto es básicamente el FODA. Aquí tienen justamente la posibilidad de identificar, por ejemplo, las fortalezas y las debilidades asociadas específicamente a una variable, y las oportunidades y amenazas igual exactamente lo mismo, que más adelante no me voy a permitir profundizar porque la vamos a utilizar estas herramientas. Tenemos un conjunto de matrices que en función de ellas nosotros nos vamos a permitir analizar específicamente cuáles son las oportunidades y las amenazas más importantes, que analicemos la tendencia, cuál es la relevancia de estas oportunidades, si son altas, medias o bajas, y cuál es el impacto que tiene la empresa. No me voy a permitir profundizar en la explicación de estas matrices, porque más adelante, como les digo, la vamos a utilizar. Lo mismo tenemos con lo que son las variables internas, en lo que son fortalezas y debilidades. Sin embargo, en este caso, como ustedes podrán ver, ya no se analiza el tema de la tendencia del factor. ¿Por qué? Porque se analiza la tendencia porque estas variables no están bajo nuestro control. Sin embargo, acá no se analiza el tema de las tendencias porque, pues, nosotros podemos tomar la decisión de que afectar este conjunto de variables, ya sean fortalezas o ya sean amenazas, ¿no? Aquí vamos a hacer también un análisis específicamente más adelante, y en función a esto vamos a trabajar diferentes estrategias para definir cómo está nuestra empresa como tal. Como les digo, no me voy a permitir detenerme en la explicación de estos aspectos. ¿Por qué? Porque los vamos a utilizar nosotros más adelante cuando hagamos el respectivo diagnóstico. Luego tenemos la metodología IO. La metodología IO tiene que ver específicamente con la posibilidad de analizar si en el marco en el cual se desenvuelve una empresa u una organización como tal, pues tiene la posibilidad de haberse desarrollado adecuadamente. Si, por ejemplo, cómo está pensada esta empresa o esta organización como tal, pues hace referencia a los aspectos, por ejemplo, internos de la propia empresa, del entorno como tal, o incluso su capacidad como tal.
Entonces, la IO tiene que ver con la metodología de análisis institucional organizacional, así se denomina esto, y en función de estos 3 aspectos como tal, pues se analizan, por ejemplo, estos 4 aspectos, el desempeño de estos 4 aspectos, la eficacia, la eficiencia, la relevancia y la viabilidad financiera. Y es en función a estos aspectos que se comienza también a hacer un análisis de todos los aspectos que se ha comportado la empresa, ¿no? La metodología IO es muy probable que no la utilicemos. Voy a ver solamente que tanto el diamante Porter como el FODA y lo que es la galería de arte tengamos la posibilidad de utilizarlas. La galería de arte es algo que generalmente se utiliza en lo que es el tema organizacional. Es más, se la define como una técnica de análisis organizacional como tal, de tipo cualitativo como tal. ¿Qué se analiza? Los servicios o los productos que se dan a los usuarios, a los clientes, los procesos que se desarrollan, las áreas y unidades que tiene la empresa como tal, los canales de comunicación y las instancias de coordinación, la flexibilidad de la estructura y otros aspectos que nosotros consideremos importantes. ¿Bajo qué lógica? Bajo lógica de lo que es el es y la perspectiva de lo que es el debe ser. Entonces, lo que implica esto, voy a permitir adelantarme porque aquí tengo una matriz, es que la lógica es que nosotros describamos cómo son actualmente los servicios de los usuarios y contrastemos con la lógica de cómo debería ser. Y este conjunto de variables lo hagamos a partir de al menos estos 5 aspectos u otros aspectos más que nosotros consideremos importantes. Entonces, contrastamos cómo es actualmente la empresa y cómo debería ser. Esta es otra metodología que prevé utilizarlo con el FODA y el diamante de Porter en lo que se le nos dio como tal. Ojalá podamos realizarlo adelante. Me gustaría quedarme solamente hasta ahí. Sé que quería avanzar un poquito más hasta el árbol de problema y el diagrama de Ishikawa, pero prefiero no correr tanto y tal vez darles a ustedes la oportunidad para que ustedes pues me escriban y me pregunten y todo lo demás, ¿no? ¿Todo ha quedado claro? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? No, Lick, yo creo que volviendo a revisarlo, va a subir a YouTube, ¿verdad? Sí, sí, lo voy a subir a YouTube. Sí, sí, lo voy a subir. Entonces, sí, ajá. Entonces, sí, volviéndolo a ver en YouTube, yo creo que para mí personalmente voy a entender bien algunos puntos que tal vez no le haya escuchado o algo, pero con eso, tranquilo. Excelente. Mi intención, voy a tratar desde la siguiente semana, es tal vez, como les decía previamente, de subirles los videos previamente, de forma tal que ustedes una vez lo miren, las clases ya no tengan esta posibilidad de que avancemos en la materia, sino directamente que lo miren previamente el video y estas clases solamente sean para intercambiar criterios, solicitar algunas respuestas en función a dudas que ustedes no hayan entendido, por ahí yo no me he explicado, y incluso que sean espacios solamente para generarlos, por ejemplo, talleres y yo les dé la orientación como tal. Es más, yo preveo específicamente, ojalá que pueda hacerlo desde la siguiente semana, que desde aquí en adelante hasta creo que el último tema, todos van a ser talleres, entonces me voy a ver obligado a subir videos y ustedes estas clases solamente las tendríamos para que ustedes me hagan preguntas o desarrollemos talleres, ¿no? Pero está todo claro, no hay ninguna duda hasta acá. Sí, Lick, todo bien. Ok. Sí, Lick. Bueno,
Entonces ya me está avisando el Zoom. Si no hay ninguna duda o consulta, lo dejaríamos hasta acá y pues yo les mando un fuerte abrazo y espero que ustedes estén bien y también estén sus familias. ¿Ok? Gracias, Lick. Gracias, Lice. Lick, perdón, una preguntita. Claro. ¿Será que lo puede bajar los PDFs a la página? Nuevamente. Sí, o sea, porque estos temas que los tenemos no están, solamente estaban el primer tema, si no me equivoco, el primero o el segundo. Ya. Después ya no habían. Por Ya, favor. yo les voy a subir mientras tanto los videos y mientras no termine la presentación, al menos van a tener los videos y después van a ver el coro para que yo les transmita lo de las presentaciones. ¿Estamos claros? Ok, Ya, Lick. Ya, gracias. listo. Un abrazo. Gracias, Lick. Cuídense Chao, Lick. mucho. Chao.